continuación vamos a obtener la expresión del trabajo de desplazamiento frontera y el trabajo de eje a través de un proceso politrópico. Supongamos para ello el proceso politrópico dibujado en el diagrama PV de la figura, cuya politrópica sería P por V elevado a n igual a constante. Este proceso queda definido por esta función politrópica. Bueno, si el sistema en el que se desarrolla ese proceso es un sistema cerrado, el trabajo será el trabajo de desplazamiento de frontera, que ya hemos visto que si el proceso es politrópico y por lo tanto reversible, se puede calcular de forma analítica mediante la integral de P diferencial de V, desde 1 hasta 2, donde la función P queda definida por la expresión politrópica del proceso. Por lo tanto, no es más que sustituir e integrar dicha función. Esto sería igual, por lo tanto, despejando la politrópica, a constante dividido por V elevado a n diferencial de V, desde 1 hasta 2. Y esto sería constante, saldría fuera, integral de V elevado a menos n diferencial de V. Esto quedaría como constante multiplicado por V elevado a 1 menos n entre 1 menos n, desde 1 hasta 2. Y la constante de integración sería P por V elevado a n multiplicado por V elevado a 1 menos n dividido 1 menos n desde 1 hasta 2. Lo que nos queda que es P por V elevado a 1 menos n de 1 a 2, es decir, P2 V2 menos P1 V1 partido 1 menos n. Esta es la expresión del trabajo de desplazamiento frontera en un proceso politrópico. Si la sustancia es gas ideal, sabemos que la ecuación de estado de los gases ideales es P por V igual a R't, y por lo tanto esto nos quedaría de la forma R't por delta T 1, 2 entre 1 menos n. Bien, hemos obtenido la expresión del trabajo de desplazamiento frontera para un proceso politrópico. Supongamos ahora que el sistema es un sistema abierto. En este caso, el trabajo sería el trabajo de eje o trabajo de máquina, que sería igual a menos la integral de V diferencial de P desde 1 hasta 2. Bueno, se trata de sustituir en la integral la función politrópica, que relaciona el volumen específico con la presión. Y esto sería igual a menos la integral de la constante de la politrópica dividido por la presión, todo ello elevado a 1 entre n por diferencial de P, desde 1 hasta 2. Esto sería menos la constante de integración, la constante de la politrópica elevado a 1 entre n por la integral de 1, desde 1 hasta 2, de P elevado a menos 1 entre n diferencial de P. Y esto sería menos constante elevado a 1 entre n por P elevado a 1 menos 1 entre n dividido 1 menos 1 entre n. Lo que nos quedaría como menos la constante elevado a 1 entre n por P elevado a n menos 1 entre n dividido n menos 1 entre n. Vamos a eliminar ese signo negativo escribiendo 1 menos n entre n. Y por otra parte la constante sabemos que será P por V elevado a n. Luego esto sería P por V elevado a n, todo ello elevado a 1 entre n multiplicado por P elevado a n menos 1 entre n. Esto sería igual a P elevado a 1 entre n por V multiplicado por P elevado a n menos 1 entre n dividido 1 menos n entre n, desde 1 hasta 2. Lo que resulta en P por V elevado a 1 menos n dividido por n. Es decir,
decir, de 1 a 2. Es decir, esto sería igual a n entre 1 menos n multiplicado por p sub 2 v2 menos p sub 1 v1. Y esto nos daría la expresión del trabajo de eje en un proceso politrópico. Nuevamente, suponiendo la sustancia gas ideal, para el caso de sustancia gas ideal, tendríamos que cumplir la ecuación de estado de los gases ideales, y esto sería igual a n entre 1 menos n multiplicado por r' delta t 1, 2. Trabajo de eje o trabajo de máquina en un sistema abierto a lo largo de un proceso politrópico. Como ya sabemos, el trabajo de desplazamiento frontera que viene para un proceso politrópico que viene terminado por esta expresión está representado por el área debajo del proceso politrópico en el diagrama PV, puesto que este área es la integral de P diferencial de V desde 1 hasta 2. Cuando el proceso se realiza en el sentido en el que está marcado en la figura, tendríamos que este área queda encerrada en el sentido de giro de las agujas del reloj. Perdón, contrario a las agujas del reloj, y por lo tanto el área es de signo negativo. Esto significa que el trabajo sería negativo, como corresponde, por tanto, a un proceso de compresión en el que el trabajo entra. Mientras que si el sentido del proceso fuese el correspondiente a la expansión, tendríamos que el área quedaría encerrada debajo del proceso en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, sería un área de signo positivo, lo que significaría, por lo tanto, que el trabajo de desplazamiento frontera sería positivo, como lógicamente corresponde a un proceso de expansión en el que el trabajo sale del sistema. Bien, por otro lado tenemos que si el sistema fuese abierto, el trabajo sería el trabajo de eje, y si el proceso fuese politrópico, hemos visto que vendría representado por esta expresión. Gráficamente quedaría representado dicho trabajo por el área a la izquierda del proceso politrópico en el diagrama PV, puesto que este área es igual a la integral de V diferencial de P desde 1 a 2, y eso es igual al trabajo de eje. Nuevamente, si se desarrollase el proceso en el sentido en el que está marcado inicialmente, es decir, el área quedaría encerrada a la izquierda del proceso en el sentido contrario a las agujas del reloj, ese área sería de signo negativo, y por lo tanto el trabajo de eje sería negativo, como corresponde a un proceso de compresión en el que el trabajo debe entrar al sistema. Mientras que si el sentido del proceso fuese inverso, tendríamos que este área encerrada a la izquierda del proceso sería en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto sería de signo positivo, y significaría por lo tanto que el trabajo de eje sería positivo, como corresponde con un proceso de expansión en el que el trabajo sale del sistema. Observamos de ambas expresiones, tanto de la expresión del trabajo de eje de desplazamiento frontera politrópico como el trabajo de eje politrópico, que la diferencia entre ambos radica en el exponente politrópico. Por lo tanto, sabemos que el trabajo de eje es n veces el trabajo de desplazamiento frontera, o lo que es lo mismo, este área
A1 es n veces este otro área. Si este fuese A sub 2, tendríamos que, evidentemente, como hemos dicho, la relación entre las áreas sería